En estos momentos concedemos el uso de la voz a la magistrada Mónica Arcelia Huicho González, magistrada representante del Gobierno Federal de la Sexta Sala y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien moderará este evento. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes, estimados integrantes del Presidium, participantes en general. Nos encontramos reunidos el día de hoy para la firma de las cartas de intención entre la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el campo de la igualdad laboral. Nos acompañan esta mañana el magistrado presidente Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La ministra Yasmín Esquivel Moza, presidente del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. El maestro Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. El licenciado William Sebastián Castillo Ulín, representante personal del secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández. Nos acompaña de manera virtual la licenciada Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, la licenciada Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Está con nosotros el licenciado Joel Ayala Almeida, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, FETSE. El maestro Agustín Avilés Noguera, integrante de la presidencia colegiada de la Federación Democrática de Servidores Públicos, FEDES. Asimismo, nos acompañan de forma presencial los magistrados presidentes de la Sala del Tribunal, magistradas y magistrados representantes del Gobierno Federal, magistradas y magistrados representantes de los trabajadores, magistradas y magistrados titulares de la Comisión de Igualdad, así como la directora Patricia Quintero Catalán, integrante titular. También está con nosotros la licenciada Marta Cecilia Díaz Gordillo, Procuradora Federal de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y doy la bienvenida a este acto a los invitados que nos acompañan de forma virtual desde la transmisión en vivo por redes sociales. Participan con nosotros los tribunales federales de México, tribunales de las entidades federativas, así como universidades. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Damos inicio a este evento comentando que la Organización Internacional del Trabajo es la agencia especializada de la ONU que se encarga de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo. En el enfoque de género y derechos humanos, su objetivo fundamental es promover las oportunidades para que tanto los hombres como las mujeres puedan acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de igualdad, seguridad, dignidad humana. En la búsqueda de una mayor capacitación y especialización para una interpretación progresiva del derecho humano, del trabajo a la hora de impartir justicia y una mejor gestión del conocimiento respecto de los 78 convenios ratificados por México, de los 188 convenios adoptados por la OIT, entre los que quiero destacar el convenio 19 sobre la igualdad de trato, el 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, el número 100 sobre igualdad de remuneración, el convenio 118 sobre igualdad de trato y seguridad social, así como el 142 justamente sobre el desarrollo de los recursos humanos. Por mencionar algunos, por fortuna, nos hemos encontrado con don Pedro Américo Furtado de Oliveira, titular de la Organización Internacional de Trabajo, Oficina País para México y Cuba, quien nos transmitió todo su interés por participar en esta iniciativa y está entre nosotros para compartir su mensaje. Señor Pedro Américo, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. ¿Cree que me escuchan? Bueno, magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, la secretaria Luisa María Alcade Luján, licenciado William Sebastián Castillo Olín, licenciada Tatiana Coutier Carrillo, ministra Yasmín Esquivel Moza, senadora Jesús Lucia Trasvina Valderrach, maestro Jorge Roberto Ordóñez Escobar, licenciado Joel Ayala Almeida, maestro Agustín Áviles Noguera, magistrada Mónica Huicho, con lo cual hemos tenido muchas prácticas hace un par de meses, demás autoridades del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y claro, operadores de derecho que nos acompañan en este momento, representantes sindicales, y señores y señores, y magistradas y magistrados que nos acompañan de manera virtual y aquí presente. Buenos días a todas y a todos. Quisiera comenzar rápidamente extendiendo a todos y a todas un cálido saludo de nuestro director general, Guy Ryder, y agradecer la oportunidad que nos brinda en colaborar con ese honorable tribunal para promover el trabajo decente en el marco del presente proceso histórico de reforma laboral. Para la OIT, materializar la colaboración con la firma de esa carta de intención es de importancia trascendental. No solamente porque se contextualiza bajo principios de la libertad sindical y negociación colectiva, sino porque está amparado por elementos mucho más trascendentes. Me refiero a la Constitución de la OIT, elaborada por una comisión de trabajo establecida por la Conferencia de Paz de París del posguerra, que se apropió, la Constitución de la OIT, del concepto de justicia social plasmado en la Constitución mexicana 2 años después, en 1919. Ese es el ADN de la Constitución de la OIT. Ese ADN es mexicano. Como saben, y bien mencionado por la magistrada Mónica, los objetivos principales de la OIT son los de promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo social. De igual manera, promover y cumplir los principios de derechos fundamentales del trabajo es uno de los 4 grandes pilares del programa de trabajo decente que tenemos aquí en este país, consensuado con el poder público, con las organizaciones empresarias y sindicales. Sabemos que la administración de la justicia laboral es esencial para hacer valer y garantizar los derechos del trabajador, plasmado en la ley y en los convenios de la OIT ratificados por el Gobierno de México, ya presentados por la magistrada Mónica. Y reconocemos el trabajo realizado por el Gobierno de México, por los interlocutores sociales del sector público y privado, por el Poder Legislativo, Judicial y por muchos de los operadores de derecho, y en particular al del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que atiende los casos más, entendí, de 1,5 millones de trabajadores al servicio del Estado para convertirse en el ejemplo a seguir con relación al respecto de los derechos laborales. En ese sentido, la firma de esa carta de intención entre la OIT y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
significa un logro importante para el cumplimiento de nuestro objetivo en común. A través de esta carta de intención se podrán aterrizar estrategias específicas de colaboración conjuntas para potenciar el impacto de las acciones de ambas partes mediante esfuerzos compartidos. De acuerdo al contexto económico, político y social, congratulamos que se hayan definido como prioridades de los temas relacionados con la igualdad de género, eliminación de la discriminación y prevención de la violencia contra la mujer, adolescentes y niñas, transversalización de la perspectiva de igualdad de género y cualquier otro tema relacionado para atender las necesidades más apremiantes en el país. Considerando que la OIT está en pleno proceso de campaña para que los Estados miembros, son 187, ratifiquen el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo de trabajo, haber definido como eje principal esta carta de colaboración fue muy acertada. Y aprovecho para reiterar nuestro compromiso y agradecimiento a la magistrada Mónica Huiche por su vanguardia, visión y amabilidad en abrir la puerta del tribunal para fomentar acciones conjuntas con las organizaciones de trabajadores y poder público para promover el trabajo decente. Y me acuerdo claramente, magistrada, cuando nos comunicamos por la primera vez. Y fue una sensación muy, muy importante poder entender que en mi misión aquí en México también podríamos tener ese espacio para colaborar y fomentar también la igualdad de género en el lugar de trabajo del sector público. De nuestra parte, reiteramos que la oficina de la OIT aquí en México pondrá a disposición nuestra experiencia, así como nuestros equipos de especialistas para definir acciones concretas en el marco del mandato de la OIT y brindar así asistencia técnica convenida. Finalmente, agradecemos esta oportunidad de cooperación con un organismo tan importante como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y reitero que trabajaremos codo a codo para que los resultados de esa colaboración tengan un impacto positivo en la vida de todos y todas trabajadoras del Estado aquí en México y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Pedro Américo su decidida colaboración para hacer posible este compromiso del que todos seremos testigos en unos instantes y que tantos beneficios traerá a nuestra institución. Muchas gracias. Quiero destacar la participación en este presidium del maestro Jorge Roberto Ordóñez Escobar, con la representación de la ministra Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Gracias. Justamente atestiguaremos acciones que nos demanda la reforma laboral, la cual tiene como misión lograr una justicia laboral efectiva, ágil, que dé certeza tanto a las trabajadoras como a los trabajadores y a los empleadores para elevar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las familias mexicanas. El reto de su implementación en el apartado A ha correspondido a la licenciada Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, quien ha dado muestras de su capacidad en la implementación de cada uno de los elementos de la reforma, tanto en su aspecto orgánico como en el de coordinación con todos los tribunales del país, en el ámbito federal y en el ámbito estatal. Hoy agradecemos su acompañamiento que de forma virtual ha dado margen para una presentación que ustedes van a presenciar, en este caso vía remota. Sus palabras van a enriquecer seguramente este acto de la estimada secretaria Luisa María Alcalde. Así es que tiene ella el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto el día de hoy participar de este evento. Quiero agradecer al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en particular a su presidente, al magistrado Plácido Humberto Morales, por permitirme formar parte de este encuentro.
a través del cual se suscriben estas cartas de intención en conjunto con la OIT a favor de un mundo del trabajo cada vez más incluyente y libre de todo tipo de discriminación. También aprovecho para saludar a la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta interinstitucional de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también a la magistrada Mónica Arcelia, presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de este tribunal. Adicionalmente, saludo con muchísimo gusto a Pedro Américo Furtado, director de la oficina de la OIT para México y Cuba, y a todas y todos los que nos acompañan. Estos esfuerzos de colaboración como el que nos reúne el día de hoy dan cuenta de una voluntad creciente de hacer sinergias para atacar las brechas que aún persisten en el ámbito laboral. Estamos conscientes que dignificar el trabajo comienza por garantizar que los grupos que históricamente han sido olvidados, marginados, gocen de verdaderas condiciones de igualdad en sus espacios laborales. Considero que las cartas de intención que hoy se suscriben abonan en este sentido, principalmente porque apuesta por cooperación técnica y el fomento a la cultura de la igualdad de género y la no discriminación, para lo cual aprovecha los saberes acumulados por la Organización Internacional del Trabajo. Estamos convencidos que el intercambio de experiencias y herramientas entre ambas partes van a permitir el dominio de la correspondencia entre los convenios internacionales y nuestra legislación nacional para que las y los trabajadores del Estado accedan a una justicia pronta, imparcial y expedita. Se trata de generar confianza plena para que los trabajadores del sector público se acerquen cada vez más a esta instancia, encuentren el apoyo necesario para resolver sus conflictos y el personal de este tribunal sea percibido cada vez más cercano a los trabajadores. Estas cartas de intención es una muestra más del ánimo de colaboración de ambas instituciones. Tenemos claro que solo fomentando una verdadera cultura de igualdad y equidad es que podemos derribar los patrones de desigualdad que se hacen presentes en el ámbito laboral. Ayer que dimos el banderazo de salida para la segunda etapa de implementación de la reforma laboral, decíamos que la paz laboral solo puede provenir de una verdadera justicia laboral. A ello tenemos que abocar todos nuestros esfuerzos. Muchas felicitaciones por la suscripción de estas cartas de intención y esperamos pronto acreditar que esta colaboración está generando los resultados esperados. Les mandamos un fuerte abrazo acá desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto el día de hoy participar de este evento. Quiero agradecer. Muchas gracias. Este es el mensaje de la secretaria Luisa María, que tenemos compromisos compartidos, aunque el nuestro desde la trinchera del apartado B del artículo 123 constitucional. Sabemos que estas sinergias son muy útiles y seguiremos trabajando de la mano. La Secretaría de Economía juega un papel relevante en el seguimiento de las nuevas disposiciones laborales del trabajo en el marco del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Le corresponde monitorear la implementación de esta reforma y asegurarse de que se cumple con las nuevas disposiciones y principios, tales como la libertad y democracia sindical. El día de hoy, también de forma virtual, está aquí con nosotros la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, y nos comparte un mensaje. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano de impartición de justicia laboral. Por ello, quiero compartirles que se ha ratificado un convenio entre la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para intercambiar y compartir esfuerzos para el desarrollo de la política de igualdad y de derechos humanos
Para lo anterior, se realizará la firma de las cartas de intención y la suscripción del convenio de colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los convenios ratificados por México incluyen áreas como reforma laboral, igualdad, derechos humanos, libertad sindical, paridad sindical, violencia laboral, acoso sexual y capacitación. Estos convenios promueven la existencia de condiciones laborales más benéficas para los trabajadores y las trabajadoras del gobierno federal, principalmente en materia de igualdad y respeto a los derechos humanos. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social ha ratificado diversos convenios en materia de libertad sindical y protección del derecho al sindicalismo, igualdad de remuneración, prevención de discriminación y prevención de trabajo forzado. Es importante que estos convenios se respeten a nivel nacional, tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas. Este convenio es un esfuerzo más para crear mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras del Estado, lo cual es importante a tener en cuenta que algunas de las empresas más importantes para la economía del país son parte de la Administración Pública Federal y terminan resolviendo sus conflictos entre empleados y sindicatos mediante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Vale la pena señalar que al interior de la Secretaría de Economía y sus adscripciones se promueven siempre mejores condiciones laborales mediante diversos cursos y campañas. No obstante, nunca serán suficientes las acciones a llevarse a cabo para mejorar el clima laboral. Por eso, el día de hoy estamos muy contentos y celebramos la firma de este convenio. Agradecemos el mensaje de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. En el gran quehacer por la protección de los derechos humanos y la lucha por la igualdad en México, a la Secretaría de Gobernación corresponde liderar grandes líneas de acción que se traducen en programas, entre ellos el Proigualdad 2020-2024, el cual sigue un proyecto de nación que tiene como prioridad los derechos humanos y la lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia contra las mujeres, y cuenta con órganos como CONAVIM o como el GIEP, aquí representado por la licenciada Pilar Barros, en el cual están integradas prácticamente todas las secretarías de Estado y organismos autónomos constitucionales. Es por ello que con mucho agrado recibimos al licenciado William Sebastián Castillo Ulín, representante personal del secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, quien comparte a todos ustedes su mensaje. Muy buenos días, tengan todas y todos los aquí presentes y quienes nos siguen en línea a través de las distintas plataformas digitales. Saludo con respeto y afecto al señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo, para México y Cuba. De igual manera, saludo al maestro Jorge Roberto Ordóñez Escobar, coordinador de asesores de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, senadora Olga Sánchez Cordero. Asimismo, envío un saludo a quienes nos acompañan de manera virtual, la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Prevención Social, y a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Saludo al magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como a la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por su acompañamiento.
También me da mucho gusto saludar al licenciado Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FETSE, al maestro Agustín Avilés Noguera, presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, FEDESP, y a la doctora Mónica Arcelia Huicho González, magistrada representante del Gobierno en la Sexta Sala y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, ambos cargos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y, como ha quedado de manifiesto, artífice de estas cartas de intención. Me es especialmente grato participar en este trascendente evento en representación del licenciado Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, quien por cuestiones de agenda no pudo asistir. Sin embargo, me instruyó puntualmente transmitirles un cordial y afectuoso saludo y los deseos de que su estancia en este recinto sean placenteros. De igual manera, traigo un saludo del jefe de oficina del señor secretario, el licenciado José Antonio de la Vega Asmitia. Como ya ha quedado de manifiesto en quienes me han antecedido en la palabra, hoy estamos aquí presentes para formalizar la colaboración entre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Organización Internacional del Trabajo. Esto con el espíritu de compartir esfuerzos en las importantes tareas orientadas a promover tanto una igualdad social que trascienda el limitado esquema circunscrito a las oportunidades, como el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de las y los trabajadores. Los derechos humanos de las y los trabajadores son la base sobre la cual debe sentarse el actuar en los centros laborales, pues solo a través del respeto total a estos se logra una plena satisfacción de la población, lo que se traduce en una mejora en las familias mexicanas. Este esfuerzo del Gobierno de México por salvaguardar los derechos laborales se hizo realidad a través de las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, las cuales reflejan la justicia social por la que las y los trabajadores han luchado por años y ponen fin a una era de inequidad. Es en este sentido que con la reforma laboral aprobada en mayo de 2019 se promueve una mayor libertad y una auténtica democracia en la elección de los representantes sindicales y se exige una total transparencia y rendición de cuentas en estas agrupaciones. Estamos dejando atrás un modelo económico que puso en un primer plano las reglas del mercado y las privatizaciones de las empresas del sector público, que desdibujaron el poder y las funciones básicas del Estado y que dieron rienda suelta a una avallazadora corrupción que penetró en todos los ámbitos de la política, la economía y la vida en general, propiciando profundas desigualdades entre los factores de la producción. El deterioro de los ingresos de los trabajadores fue inminente, a tal grado que México se convirtió en uno de los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina y de gran parte del mundo. Pero todo esto está empezando a cambiar gracias a la cuarta transformación y a los continuos esfuerzos de nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En este gobierno, el respeto al mínimo vital o mínimo existencial es concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social, como lo son la dignidad humana, la solidaridad y la protección, desde los cuales el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida, mismo que ha sido pieza clave en la toma de decisiones de esta transformación. Es en este contexto que celebro la intención que hoy se concreta, pues únicamente a través de la capacitación de nuestros servidores públicos es que se logra el cumplimiento de dichas tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual las y los servidores públicos adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se nos encomienda. Como encargado de la impartición de la justicia laboral,
Este tribunal debe estar a la vanguardia en la identificación del hostigamiento y acoso sexual en los lugares de trabajo, para con ello generar parámetros de actuación cuando estas conductas se presenten. El acoso sexual es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, denunciado por distintas organizaciones e instituciones y constatado por distintas investigaciones que han evidenciado la existencia, extensión y gravedad de este fenómeno en el ámbito laboral. El acoso sexual puede ser sufrido tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, la mujer se convierte en la principal víctima, pues su situación en el mercado laboral es aún dispar respecto a la de los hombres. Ustedes, como órgano impartidor de justicia, deben adquirir un papel proactivo y allegarse de oficio de todos aquellos elementos cuando adviertan que existen indicios de conductas y problemáticas que afectan a las mujeres y que se traducen en discriminación de hecho o de derecho. Pues debemos recordar que este sector ha sido históricamente vulnerable y solo a través de acciones contundentes es que se generará una verdadera justicia social e igualdad. Esta justicia social no solo debe entenderse en combatir la violencia sexual, sino también la violencia laboral, pues todos tenemos derecho a mantener un trabajo en condiciones dignas y decentes, ya que de lo contrario se está en presencia de un abuso opresor a la clase trabajadora. La persona que sufre afectaciones derivadas del acoso o violencia laboral cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta denigrante. Es ahí donde ustedes entran, pues son el órgano a través del cual el mecanismo del Estado presenta una serie de soluciones o alternativas legales para reclamar lo justo. Ambos tipos de violencia se producen en un marco de abuso de poder y por lo tanto puede acompañar a otro tipo de conductas abusivas, no solo sexistas, sino también racistas, homófobas, entre otras. En este sentido, el acoso vertical se considera más grave que el ejercicio entre iguales, puesto que en el primer caso, el acosador se aprovecha de una doble posición de ventaja, la que le proporciona ser el jefe, y que de él dependa la continuidad de la víctima en cualquier institución. La tarea no es fácil, pero el rumbo se encuentra trazado, y gracias a acciones como la presente firma, vamos por un buen camino en el que se cumplirá con una de las metas del Gobierno de México, proteger a los sectores más vulnerables de la población. En este propósito, la Secretaría de Gobernación, a cargo del licenciado Adán Augusto López Hernández, continuará con su labor de promover políticas públicas en materia de derechos humanos, de modo que en el rubro laboral, por ejemplo, se contribuya de manera importante a generar aquellas condiciones de vida indispensables para garantizar la libertad e igualdad de las y los trabajadores. En la medida en que avancemos en la consolidación de la cuarta transformación, la gobernabilidad estará asegurada para ensanchar los cauces del nuevo perfil de un México próspero, justo y democrático. Enhorabuena, pues, por este convenio y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por la gentileza de su atención esta mañana. Licenciado Castillo Aulín, agradecemos la hospitalidad de nuestros anfitriones en este hermoso recinto, sede de la Secretaría de Gobernación, el antiguo Palacio Cobian, así como la gran disposición del secretario Adán Augusto y del licenciado José Antonio de la Vega, así como de todo su equipo para hacer este acto posible. Es una muestra de esta gran coordinación y del esfuerzo interinstitucional realizado, lo que nos permite decir que aquí en el Salón Revolución, una vez expresadas estas intenciones, retos y desafíos, procederemos a la firma que nos encamina un convenio de colaboración
por lo que invitamos a los titulares signantes, al magistrado presidente Plácido Morales Vázquez y a don Pedro Américo Furtado de Oliveira, titular de OIT, así como a los testigos de honor, ministra Yasmín Esquivel Moza, licenciado William Castillo Ulín, que nos acompañan a la formalización de las cartas de intención. Maestro Pedro Américo Furtado de Oliveira, y por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, representado por el magistrado Plácido Morales Vázquez, y actúan en su carácter de testigos de honor el licenciado William Sebastián Castillo Ulín, representante personal del secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta interinstitucional de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la magistrada Mónica Arcelia Huicho González, presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. A continuación, se concede el uso de la voz a la magistrada Mónica Arcelia Huicho González. Es un gusto y entera satisfacción tener suscrito el primer compromiso interinstitucional entre la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque en el campo jurisdiccional corresponde a los órganos de impartición de justicia la protección de los derechos de los ciudadanos. Si bien el compromiso de hoy se inicia con espíritu de igualdad laboral, esta no es exclusiva para las mujeres, sino para todas y todos los trabajadores. Recientemente concluíamos entre compañeras magistradas que la lucha por la igualdad no es una lucha de mujeres contra los hombres, sino una lucha de todas y todos por el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Y qué mejor que recibir con estas palabras a la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, quien, debo contarles, ha rescatado una iniciativa extraordinaria convocando a todos los órganos del país a hacer un pacto nacional para juzgar con perspectiva de género, y nos acompaña hoy solidaria como solo ella lo sabe hacer, para brindarnos un mensaje que nos inspire a continuar en esta lucha compartida. La ministra Yasmín Esquivel Moza. Gracias, querida Mónica. Gracias, Humberto. Gracias. Estimado magistrado y amigo Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También saludo al maestro William Sebastián Castillo Ulín, representante personal del señor secretario de Gobernación. También me da gusto conocer al maestro Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina del País de la OIT para México y Cuba. También saludo con afecto a los señores líderes, al señor licenciado Joel Ayala Almeida, secretario general de la FEDSE, así como al maestro Agustín Avilés Noguera, integrante de la presidencia colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
Me da mucho gusto ver aquí activamente a la magistrada Mónica Huicho, magistrada presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Felicidades por esta actividad y entusiasmo que en todas las tareas relacionadas con género e igualdad de derechos humanos impones en cada una de las actividades que realizas. Felicidades, Mónica. También me da gusto saludar a dos mujeres que se encuentran aquí, la Procuradora de Defensa del Trabajo, la licenciada Marta Cecilia Díaz, así como a la licenciada Pilar Barros del Campo, de la Comisión de Atención a Víctimas contra las Mujeres. Saludo a los señores magistrados, a las señoras magistradas, amigas de este tribunal, a los servidores públicos, así como a los invitados especiales que el día de hoy están presentes. Me da mucho gusto el día de hoy dirigirme a ustedes y agradezco la invitación a la firma y a ser parte de este evento como testigo de honor de la firma de las cartas de intención por la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal. De principal trascendencia estas firmas de cartas de intención por los beneficios que habrá de reportar en la mejor impartición de justicia laboral a cargo del tribunal. La Constitución mexicana de 1917 ha sido considerada la primera en materia de derechos sociales. Muestra palpable es el artículo 123 constitucional que consagró diversos derechos en materia laboral, fruto de los debates intensos de quienes integraron el constituyente que le dio vida, en los que se trasluce la honda preocupación por alcanzar la justicia para las personas trabajadoras víctimas de lastimosas condiciones de trabajo que llegaban incluso hasta la explotación. Apenas 2 años después, en 1919, cobraba vida la Organización Internacional del Trabajo, con el mismo espíritu y convicción que quedaron plasmados en nuestra Carta Magna de alcanzar la justicia social para las personas trabajadoras. Una organización de la que México es miembro desde 1931, haciendo suyos sus objetivos. A la fecha, como ya lo comentó la magistrada Huicho, se cuenta con 78 convenios adoptados por la OIT que el Estado mexicano ha suscrito. Desde entonces caminamos en un sendero común. Las instituciones de nuestro país buscando dar eficacia plena a los derechos humanos en materia laboral de las personas trabajadoras. Desde la OIT, atendiendo a cabalidad su misión de promover, cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear mayores oportunidades para las mujeres y hombres y que puedan tener empleos e ingresos dignos, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos y fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Un sendero común con puntos de encuentro como el que ahora tiene lugar la firma de estas cartas de intención. Celebro y extiendo un amplio reconocimiento al magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como a la magistrada Mónica Huicho, magistrada presidenta de la Comisión de Igualdad del Tribunal, e impulsar estos instrumentos. También al maestro Pedro Américo Furtado de Olivera, director de la Oficina del País de la OIT para México y Cuba. Estoy convencida que los acuerdos que aquí se plasman en aras de materializar el contenido de una agenda de colaboración y asistencia técnica en temas relacionados con el trabajo decente, con énfasis en la igualdad de género, la eliminación en la discriminación y prevención de la violencia contra las mujeres, contra las adolescentes y las niñas, transversalización de la perspectiva de género y cualquier otro tema relacionado, habrán de rendir un fruto esperado, proyectándose en la construcción de herramientas de capacitación sobre convenios que México ha ratificado sobre el derecho del trabajo, en particular sobre la igualdad laboral. Hoy en día es una realidad. En México y en la gran mayoría de los países de la orbe, la desigualdad que viven amplios sectores de la población en materia laboral, en particular las mujeres víctimas de discriminación y violencia. La suma de los esfuerzos de las instituciones como la OIT y la Judicatura Mexicana, en la que forman parte las magistradas y magistrados del tribunal, resultan trascendentes para abatir esa discriminación y violencia, hacer efectivos los derechos humanos de las trabajadoras. Un trabajo digno abre mayores posibilidades a una vida digna para miles de mujeres en nuestro país y sus familias. Todas las autoridades e instancias involucradas tenemos el deber en la esfera de nuestra competencia de garantizar para hacer efectivo este derecho.
Esa es nuestra finalidad, la dignidad de todas las personas. Ese es nuestro objetivo, la dignidad de todos los trabajadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ministra Yasmín Esquivel, por su motivador. Y quien han manifestado desde el primer momento total impulso a la transformación de un tribunal que privilegie la igualdad entre las mujeres y los hombres y lograr en su vertiente sustantiva que nos corresponde juzgar con perspectiva de género y en la vertiente administrativa, como también lo ha indicado el magistrado presidente, lograr la igualdad de oportunidades en el empleo. Asimismo, el magistrado presidente ha mostrado reforzar el tripartismo entre el Estado, los sindicatos aquí representados por el licenciado Joel Ayala, por la FETSE, y por el maestro Agustín Avilés, por la FEDES, así como con los empleadores, en nuestro caso, con la naturaleza de patrón homologado. Con ustedes nos brinda el mensaje el magistrado presidente Plácido Morales Vázquez. Muchas gracias por disponer del tiempo para estar en esta reunión. A todos ustedes, a las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y por supuesto a quienes nos brindan la hospitalidad de la Secretaría de Gobernación, al señor secretario Adán Augusto López Hernández, bien representado por el señor licenciado William Castillo Ulin. Y al igual expreso mi reconocimiento a la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Comisión de Género Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación. Agradezco también la presencia del maestro Jorge Ordóñez, coordinador de asesores de la senadora Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias. Y a los pilares del sindicalismo burocrático, al licenciado Joel Ayala Almeida, presidente de la FETSE, gran amigo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y al maestro Agustín Avilés, coordinador de la presidencia colegiada de la FEDEST. A la maestra Pilar Barroso del Campo, su presencia aquí, y con especial énfasis al titular de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, al maestro Pedro Américo Furtado de Oliveira. Gracias por todo lo que significa su presencia y la disposición a la suscripción de esta carta de intención, primer paso al acuerdo de colaboración que vamos a suscribir posteriormente para un conjunto de tareas que harán posible el anhelo que todos han manifestado aquí en sus respectivas exposiciones. La exposición que hizo el maestro Furtado de Oliveira, reconociendo al derecho del trabajo mexicano como pionero en el propósito de los derechos sociales, la exposición que hizo el maestro Castillo sobre lo que significa para nuestro país los símbolos, significados y proyectos de la Cuarta Transformación Nacional,
los conceptos que la ministra Yasmín Esquivel Moza expuso sobre la perspectiva de género en la que ella ha hecho grandes esfuerzos. Y a todos les expreso ese reconocimiento por este gran día que es hoy para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo es porque estamos suscribiendo una carta de intención que nos llevará a la suscripción de un convenio en el que nosotros habremos de conjuntar esfuerzos con la Organización Internacional del Trabajo para algo muy significativo en estos tiempos de la vida de la humanidad, que es la reivindicación de los derechos humanos, en todas sus vertientes y en todas sus variantes. Ha sido una batalla de siglos de la humanidad por alcanzar el concepto de igualdad, es decir, la igualdad que es base, que es pilar del otro valor que es la justicia. Mientras escuchaba las reflexiones aquí, hacía un recuento de ese largo transitar de la humanidad en la historia, desde que Fray Bartolomé de las Casas hizo 14 viajes a Sevilla para comparecer en el Tribunal de Indias y decir que uno es todo el género humano, arrancando de algo que ahora nos parecería ofensivo tan solo mencionarlo, que los pueblos originarios o nuestros antepasados indios de México no tenían derecho al bautismo porque no eran personas. Desde ahí, que registre en el desarrollo del pensamiento humano, de la cultura humana, parte esa batalla de la que ahora nosotros queremos hacer contribuir con un mínimo grano de arena con esta tarea y este trabajo, porque el catálogo de leyes en búsqueda de la igualdad, entre ellas la de género, la no discriminación sobre los derechos humanos, las reformas constitucionales, son muchas, pero siempre en nuestro país, cuando andamos, cuando lo recorremos, cuando lo observamos, nosotros advertimos que hay una contradicción entre el ser y el deber ser. El ser del mexicano, el ser nuestro, siempre es resistente a ese concepto de la igualdad, sobre todo en lo que estamos hablando aquí, en el asunto de género, y por eso la labor de las mujeres servidoras públicas, líderes sociales, líderes políticas, líderes sindicales, que contribuyan con alcanzar esa idea, ese cambio en la conciencia de la sociedad para que la perspectiva de género prevalezca en todos los actos de los juzgadores. Y en eso, pues, reitero mi reconocimiento a la ministra Yasmín Esquivel Moza, a Mónica Huicho, a la ministra Olga Sánchez Cordero, que quiero que reciba el saludo nuestro. Estoy seguro de que todos los que integramos el tribunal, por la participación en esta generosa causa, y a todos ustedes que tengo la certeza, la convicción de que deseamos eso, vivir en un mundo de iguales y, por supuesto, en un México que se aproxime en la igualdad al valor de la justicia. Muchas gracias por su asistencia a todos y a todas, y felicidades por este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente Plácido Morales. Con su valioso mensaje damos terminado el evento del día de hoy y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, tanto de forma presencial
como virtual. Así es que muchas gracias por todo y que tengan ustedes muy buen día. Agradecemos a todas y a todos su valiosa participación en la firma de cartas de intención entre la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias.